Amén. Vamos a dar la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, igual a nuestros seguidores por el canal de YouTube. El día de hoy vamos a meditar en la palabra de Dios en Santiago capítulo 4, versículo 8. Nos dice la palabra de Dios: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Quiten el pecado de sus vidas, pecadores. Concentren su mente en Dios, ustedes que quieren seguir a Dios y al mundo. A su nombre. Mire lo que nos revela la palabra de Dios y nos dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. ¿Cuántos sabemos que en Dios hay salvación? ¿Cuántos sabemos que en Cristo hay liberación? ¿Cuántos sabemos que en Cristo hay poder? ¿Cuántos sabemos que Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia? Pero aunque Dios nos ha dado todo esto, no depende ya solo de Dios, depende de usted y de mí, de cada uno de nosotros, el acceder a lo que Dios tiene para nuestras vidas. Mire la promesa que nos da Dios: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Esto nos da a entender que no importa en la situación que vengamos a Cristo, no importa la situación de pecado en la que nos encontremos, no importa qué tiempo hayamos andado perdidos por el mundo y en los placeres del mundo, no importa cuánto tiempo tú estás lejos de Dios, has rechazado a Dios, has desconocido a Dios en tu vida. Dios te da una promesa y te dice que si tú te acercas a Dios, Dios se acercará a ti. Es que Dios no hace acepción de personas, pero las personas hacemos acepción de Dios. Tenemos gran promesa. Dice Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y tanto usted como yo estábamos en ese mundo, perdidos, extraviados, en inmundicia, en pecado, en maldad, en fornicación, en adulterio, en idolatría, en materialismo, atado a vicios, a un plan, a una vida que no viene de Dios y no es de Dios. Pero dice que ya Dios mandó a su Hijo unigénito, a Cristo Jesús, para hacernos libres. La obra de amor ya fue hecha por usted y por mí. Pero hoy Dios te dice: si tú has estado lejos de Dios, acércate a Dios. Él no te va a rechazar, Él no te va a condenar. Él te dice que cuando tú buscas a Dios, cuando tú te acercas a Dios, Él también quiere acercarse a ti. Evidencia hay en la palabra de que cuando se acercaban leprosos, Cristo no los rechazaba, Cristo no se iba corriendo. Cristo tenía un acercamiento con ellos. Cuando la mujer de flujo de sangre se le acercó a Cristo buscando sanidad, Cristo no la rechazó. Cristo no lo dijo: estás en maldición, estás enferma, estás en inmundicia porque tienes un flujo de sangre. No. Nos evidencia que todo aquel que se acerca a Cristo, Cristo quiere estar con nosotros. Que cuando nos acercamos a buscar de Dios, Dios también se acerca a nosotros. Es que tú puedes creer mucho en Dios o decir que crees en Dios, pero no basta solo con creer, no basta solo con decir o hablar que tienes fe. A la fe hay que ponerle obra, hay que ponerle una acción. Aquí dice que si tú te acercas a Dios, Dios quiere estar también cerca de ti. Hermano, hermana, ¿cuánto tiempo usted está lejos de Dios? ¿Cuántos años se ha extraviado lejos del plan de Dios? ¿Cuánto tiempo ha venido haciendo su voluntad y no la de Dios? ¿Le ha ido bien? ¿Siente paz? ¿Es libre? ¿Tiene sentido su vida? ¿Se siente con paz, con gozo? ¿Es libre del pecado con el que ha batallado por años, por décadas? Quizás esté en un estilo de vida que no es de Dios para usted y usted sabe que eso no es de Dios. Pero pese a que sabemos todo esto, ¿cuánto tiempo se ha alejado de Dios? ¿Y cuántos años más al escuchar esta palabra va a decidir estar lejos de Dios? Y no es la visión ni el propósito de Dios. Dios, por medio de Jesucristo, quiere que toda la humanidad sea salva, pero no toda la humanidad quiere acceder a la salvación que Dios ya nos entregó. Es tremendo. Ahora, aquí hay principios bíblicos que no comprendemos, aún el pueblo de Dios no comprende. Dice: acercaos a Dios, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes.
Cuando tú te acercas a algo, a alguien, es el inicio de una condición, el inicio de un tiempo. Si la palabra te dice acércate a Dios, te está diciendo porque estabas lejos, porque estabas extraviado, porque estabas distante. Dios te dice acércate a mí, y la palabra dice, un corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza. Depende con qué corazón hoy tú te estás acercando a Dios. Dice la palabra que Dios escudriña una intención de tu corazón. Dios sabe para qué le oras a Dios. Dios sabe con qué intención lees la palabra de Dios. Dios sabe con qué intención te vas a escuchar en la iglesia palabra de Dios. Dios sabe con qué intención haces las cosas aún en el nombre de Dios. Dios lo sabe todo. Dios espera un corazón contrito, dispuesto, humillado, quebrantado, necesitado a rendirse a Dios, a aceptar a Dios y a vivir en la voluntad de Dios. Santiago 2:19. ¿Cuántos fuimos bendecidos por ese pequeño video y ese extracto de lo que es Santiago 2:19? Dice es tener fe, creer que Dios hay uno solo, está bien. Aún los demonios creen que existe Dios y tiemblan, pero sus obras son malas, viven en desobediencia, viven contrario a la palabra de Dios. Y eso no les permite ser transformado y restaurado al pueblo de Dios, aunque cree y dice que habla de Dios, pero no obedece a Dios. Aquí te dice, acércate a Dios y Dios se acercará a ti. Pero el acercarse es el inicio. El acercarse es un comienzo. ¿Cuántos sabemos que dice la Escritura? Que el que inició la obra no la dejará sin terminar. Tenemos promesa. Pero aunque hay promesa, el tiempo para que esa obra sea concluida no depende de Dios, depende de usted. Porque cada uno de nosotros tenemos un libre albedrío. Libertad para decidir qué hace, libertad para decidir cómo habla, cómo vive, qué decide, si busca o no busca a Dios. Tiene usted libre albedrío. Y por donde usted escudriñe la Biblia, Dios se ha dado maneras, formas, tiempos, oportunidades para buscarle una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y quizás si hoy Dios le permitió venir a esta casa de Dios, es porque Dios te está diciendo, acércate a mí, yo me voy a acercar a ti. Cuando usted tiene frío y hay una fogata, ¿a dónde se acerca? A la fogata. Cuando usted tiene sed en medio de un parque y no hay dónde más tomar agua, ¿a dónde se acerca? A la fuente del agua. ¿A dónde está usted acercándose en medio de su necesidad, de su dolor, de su aflicción, en medio de su crisis, de su problema, de su situación? ¿Se está acercando a Dios? ¿En dónde se refugia y de qué se llena? Y la palabra dice, acércate a Dios, y Dios también quiere acercarse a ti, pero este es el inicio de la obra de Dios en ti. La palabra dice, todo aquel que en Cristo está, que es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Hay un cambio, una evidencia. Pero no basta solo con acercarse, hay que permanecer. Hay mucha diferencia entre estar cerca de alguien y entre permanecer en alguien. Y la palabra te dice, el inicio de esto es que te acerques a Dios. Y mira lo que dice, quiten el pecado de sus vidas, pecadores. Y la persona cree o comprende que me acerco a la iglesia, recibo a Cristo y regreso a la misma vida. Te acercaste a Cristo, pero no permaneciste en Cristo. Mira, aquí dice el mismo versículo, en la sección A, dice la Reina Valera, lávense en las manos pecadores y purifiquen sus corazones los de doble ánimo. Es decir, suelta de tu vida el pecado. Si tú recibiste a Cristo y vives en el mismo estilo de vida, no eres salvo, hermano, hermana. Porque en Apocalipsis dice que si tú no mantuviste blancas tus vestiduras, te vas a perder. Y dice que tú puedes acercarte a Dios y Dios te espera con los brazos abiertos para sanarte, limpiarte, bendecirte y darte salvación. Pero que si tú no decides quitar el pecado de tu vida,
no vas a poder permanecer cerca de Dios. ¿Por qué? ¿Sabes qué ocasiona el pecado en tu vida? Mira lo que dice: y purifica su corazón los de doble ánimo. Cuando hay pecado, nuestro corazón y nuestra vida y nuestra fe viven en doble ánimo. Hoy creo, mañana no creo. Hoy voy a la iglesia, mañana no voy a la iglesia. Hoy estoy en santidad, mañana estoy en pecado. Hoy escudriño la palabra, mañana ya no escudriño. Es síntoma de que hay pecado en nuestra vida. Hay doble ánimo, hay intermitencia. Nosotros estamos llamados a ser hijos de luz, no una luciérnaga que te prendes en luz y te apagas en la oscuridad, que te prendes en luz y te apagas en la oscuridad. No es el plan de Dios para ti, hermano y hermana. La palabra dice: purifica tu corazón, arranca el pecado. Dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él que emana la vida. Y va a manar vida cuando en tu corazón vive Cristo Jesús. Pero si mana pecado, mana muerte, mana vicio, mana fornicación, mana idolatría, mana materialismo, mana los afanes del mundo, ¿qué hay dentro de ti, hermano? ¿Qué hay dentro de nosotros, hermanos? Y esto es lo que al pueblo le tiene en doble ánimo. Cae y levanta, cae y levanta, cae y levanta. En derrota, en victoria. Afligido, en paz. No es el plan de Dios, hermanos. Dios te quiere libre, porque dice la palabra de Dios que donde el Espíritu Santo de Dios está, allí hay libertad. Si el Espíritu Santo está dentro de ti y no solo te acercas a Dios, sino permaneces en Dios, tú vas a ser libre. Libre de tu depresión, libre de la adicción a una pastilla, libre de adicción al alcohol, al tabaco, al placer carnal, a lo del mundo, al materialismo, a la idolatría, a todo lo que a ti te roba la paz, la vida y la salud. Tú vas a ser libre. Pero acercarse a Dios desde el inicio. Estar en Dios es diferente a acercarse a Dios. Ahora, es tremendo. Dice: acércate a Dios y Dios se acercará a ti. Pero aquí nosotros tenemos que diferenciar. ¿Qué te motiva a acercarte a Dios? ¿Te motiva a acercarte a Dios porque necesitas a Dios? ¿O te acercas a Dios porque tienes una necesidad y esperas recibir algo de Dios? Oye, hermano, hermana, ahí donde estamos, pregúntese en su corazón: ¿por qué me estoy acercando a Dios? ¿Necesitas de Dios? ¿O quieres obtener algo de Dios? Es el inicio acercarse a Dios. Pero uno debe estar bien claro para qué se acerca a Dios. Y Dios no te va a rechazar. Porque aunque se acercaron 10 leprosos a Cristo a pedirle sanidad, Él los sanó. Pero Él testificó y evidenció de que no querían a Cristo Jesús, querían la sanidad que Cristo Jesús les podía dar. ¿Qué buscas tú de Dios hoy? ¿Para qué te has acercado hoy a Dios? Y mire que la palabra de hoy es diferente, porque en otros días ya Dios me dio el versículo, pero ayer, en tiempo de ayuno y oración, me entregó lo que hoy estás escuchando. ¿Qué te está motivando a acercarte en este momento a Dios? ¿Necesitas a Dios o quieres obtener algo de Dios? Tremendo. Muchas veces lo que nos motiva a acercarnos a Dios se mueve en un patrón. El primer patrón es: solo nos acercamos a Dios cuando queremos, cuando sentimos ir a la iglesia, cuando podemos, si es que nos sobra tiempo, cuando nuestra agenda de vida social y familiar no está copada. Ahí me acerco a Dios. Y Dios no quiere las obras de tu tiempo ni de tu vida. Dios te quiere entero para glorificarse en ti. El segundo patrón para acercarnos a Dios es la necesidad. Tengo un problema, corro a Dios, empiezo a orar, cojo la Biblia, voy a la iglesia. Estoy enfermo, corro a la iglesia. Hay enfermedad en mi casa, corro a la iglesia. No tengo dinero, me acerco a Dios para ver si Dios me bendice con dinero. No tengo trabajo, corro a la iglesia, busco a Dios, empiezo a orar para ver si Dios me da un trabajo. ¿Qué te motiva a acercarte a Dios, hermano, hermana? Y Dios te quiere bendecir, sí.
Dios te quiere sanar, sí. Dios te quiere restaurar, sí. Pero ¿para qué te acercas a Dios? Dios no te va a rechazar, así tu intención sea otra más que obtener algo de Dios. Y Dios muchas veces te va a sanar, te va a liberar, te va a dar trabajo, te va a dar empleo, va a solucionar el problema en tu vida, en tu casa, en tu familia, para testificarte de que Él tiene planes de bien y no de mal para ti. Pero ¿qué vas a hacer tú después de que te acercaste a Dios y obtuviste lo que querías obtener de Dios? Pero ¿a dónde quiere llegar, pastor? Allá vamos. Usted ha visto aquí tanta gente que ha desfilado. Vino enferma, salió sana. Tanta gente endemoniada vino así atada a tantas cosas, a vicios, a tantas cosas, salió libre. Vino sin trabajo, se les oró, recibieron trabajo. No tenían finanzas, están mal en sus negocios, se les oró, Dios les proveyó, pero ¿y dónde están? Entonces, ¿cuál fue el objeto de acercarse a Dios? La necesidad, el interés, el beneficio, buscar a Dios. Y hermanos, debemos comprender algo. ¿De qué te sirve ganar el mundo si tu alma se pierde? ¿De qué te sirve el negocio, el trabajo, el dinero, los títulos, los estudios, la casa, el carro, si tu alma se va a perder? La palabra es clara. ¿De qué te sirve ganar el mundo y lo que hay en el mundo si tu alma se pierde? Y lo que al pueblo no le gusta cuando nos empezamos a acercar a Dios, Dios te empieza a quitar lo que tú tienes dependencia. Dios te empieza a apartar lo que va a estorbar para tu propósito. Dios va a empezar a ver qué tan puro es tu corazón en amar y en serle fiel a Dios. Y lo que aparentemente al inicio es pérdida, ¿sabes qué? Después de un tiempo, de unos años, vas a darte cuenta que es ganancia. Fue ganancia perder esos amigos. Fue ganancia perder esas amistades de ese círculo social. Fue ganancia perder ese trabajo, perder ese dinero. Fue ganancia perder esas propiedades. Fue ganancia dejar de dormir para orar. Fue ganancia negarte a ti mismo para ser libre del pecado. Pero eso no nos gusta, hermanos. ¿Para qué te acercas hoy a Dios? Te pregunta. ¿Cuál es la intención de tu corazón? Tremendo. Lávense en las manos pecadores y purifiquen sus corazones, los de doble ánimo. Mire lo que dice: quite el pecado de su vida, pecadores. Concentren su mente en Dios. Ustedes que quieren seguir a Dios y al mundo. Un pie en la iglesia, un pie en el mundo y en las fiestas del mundo. Un día me congrego, otro día estoy en el mundo. Un día obedezco, otro día desobedezco. Un día mi oído está en lo santo de Dios y el otro día, después de un rato, está en lo inmundo del que hay en el mundo. No podemos ser híbridos, hermanos. ¿Cuántos vimos la prédica por vuestra poca fe? Que debe ser como el grano de mostaza y no por el tamaño, sino de calidad. Debe ser resistente, debe ser fuerte, debe sentar raíz, debe crecer rápido, debe dar fruto y no es híbrida, no se mezcla. No hay pecado, no hay maldad, no hay luz y tinieblas, no hay mentira y no hay verdad, no hay desobediencia y santidad. No, eso no existe, hermanos, eso es mentira del diablo para tenerte convencido de que porque crees en Dios y Dios es bueno vas a ir al cielo. Cristo lo dijo claro. No todo el que me diga Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. Sin santidad nadie verá al Señor. Si tú entiendes lo que hoy Dios te está diciendo, Él quiere darte liberación, Él quiere darte salvación. Él permitió que te acerques en tu condición, en tu pecado, en la maldición, en la rebelión en la que estás, para que escuches que Él te quiere salvar, que Él te quiere liberar, que Él te quiere sanar, que Él quiere cambiar tu vida y la de los tuyos. Porque dice en la palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero depende de que tú creas, seas fiel, seas obediente, te niegues a ti mismo, vivas en la voluntad de Dios, andes en santidad y Dios se va a glorificar en tu vida, en tu casa y en tu familia. Amén. A su nombre. Gloria. Hermano, hermana, Dios te ama tanto que insiste en darte salvación. Dios te ama tanto que hoy insiste en darte la verdad. Dios te ama tanto que hoy te dice: reflexiona si tu vida está correcta, está completa ante la presencia de Dios. Es que Dios no quiere que nadie se pierda, hermano, hermana.
Pero ¿cuánto tiempo estás lejos de Dios? ¿Cuánto tiempo estás viviendo en algo que Dios no diseñó para ti? Tú eres libre. Dios ni te va a obligar, ni te va a retener, ni te va a traer a la fuerza. Como dice su palabra, Él es un Señor y Él no obliga a nadie a nada. Hermano, hermana, acércate a Dios, pero no por un momento, no por unas horas, no por un día. Permanece en Cristo, permanece en Dios y vamos allá. ¿Por qué Dios te dice que no solo basta acercarse a Dios, sino que hay que permanecer? Ahora, dice la palabra de Dios en San Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué pueden hacer separados de Dios? Nada. El inicio es acercarse. El inicio es aceptar a Cristo. Pero para que lleves fruto hay que permanecer en Él. Porque apartado de Él no vas a hacer nada. No vas a ser libre del pecado. No vas a ser libre de la maldición. No vas a ser libre de enfermedad. No vas a ser libre. Y te vas a perder. Dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Nosotros somos las ramas que vamos a dar fruto. Dios es el tronco, es el tallo, el que nos da vida, el que nos conecta. Por eso Cristo dijo, yo vengo a darte vida y vida en abundancia. Yo soy el pan de vida. Pero cuando recibimos a Cristo y nos apartamos del mundo, estás lejos de Dios. Te acercaste a Cristo creyendo por salvación, pero estás en perdición. Y dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, es decir, lleva vida. Tremendo. Pero dice, separados de mí nada puedes hacer. Cuando la rama es arrancada del tallo, ¿qué pasa? Se seca. Cuando la rama es arrancada del árbol, del tronco principal, se muere. ¿Cuánto tiempo tú dices creer en Dios y estás lejos de Dios? ¿Cómo estás? Estás seco, estás muerto espiritualmente. Recuerda lo que le dijo Jehová Padre a Adán: no comas del fruto de ese árbol, porque el día que lo hagas ciertamente vas a morir. ¿Y se murió o no se murió? Le habló de muerte espiritual, porque dice que los ojos naturales le fueron abiertos. La primera muerte es espiritual, y hay mucho pueblo que dice ser cristiano, que cree en Dios, que está muerto, aunque dice creer en Dios, porque está arrancado del tronco, está arrancado del tallo principal que te da vida. ¿Sabe cómo evidencias tú que estás lejos de Dios, arrancado de Dios? La rama arrancada del tallo del tronco se seca, hay muerte. Por eso las personas viven secos, viven vacíos, se sienten solos, no tienen sentido en su vida, viven aburridos, viven intranquilos. Eso evidencia que tú no estás conectado a la vid, al tallo, al árbol de la vida. Como evidencias que tú estás lejos de Dios, que no estás permaneciendo en Dios, es porque siempre vives cansado o cansada. No tienes fuerza, no tienes energía para nada. Vives desmotivado, desmotivada, vives en doble ánimo. Porque apartados de mí nada puedes hacer. Estás seco, estás muerto, estás vacío. Tú despiertas cada mañana con el gozo del Señor y decirle: Señor, hoy le voy a servir. Gracias porque estoy vivo, gracias porque camino, gracias porque estoy sano, gracias porque puedo ver, oír, respirar. Hoy tengo que ir al trabajo, tengo que la plata, que el negocio, que el perro, que el gato, que la comida, que la ropa, que el baño. ¿Cómo está tu vida? Y la palabra dice: primero busca el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas, lo que tú necesitas. ¿De qué te sirve ganar el mundo y lo del mundo si tu alma se pierde? ¿Estás conectado al árbol de la vida? ¿O tus ramas están secas? Hay muerte, hay desesperanza. Tremendo.
Isaías 29, 19, si no me equivoco, dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón apartado de mí está. Es que podemos acercarnos a Dios a decirle gloria a Dios, amén, aleluya, honra y gloria al Padre. Puede orar en el nombre de Jesús, pero nunca se congrega, pero nunca lee la Biblia, pero no vive en santidad, no se compromete en la voluntad y en la visión del Padre. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón apartado de mí está. Tremendo. No hay hibridez en el cristianismo, hermano. O eres libre o estás atado a pecado. O estás en la voluntad de Dios o estás en tu voluntad. O vives para la salvación o estás perdido. No hay más, hermano. No te puedo engañar. No te puedo decir tráeme el diezmo y la ofrenda y llegas al cielo. No te puedo decir congrégate cada que tú quieras o cuando tengas tiempo y estás en la voluntad del Señor. No te puedo mentir y decir aunque eres en tu casa y nunca haces la voluntad de Dios, Dios está agradado de ti. No, eso no es bíblico, hermanos. No te puedo engañar. Dice que cuando lleguemos al Padre todos vamos a dar cuentas. Y dice la Escritura, no todos se hagan predicadores porque serán juzgados con mayor severidad. Mal haría yo en engañarte y en decirte, cree por bendición, cree que por salvación. Dios te ama, Dios es bueno, Dios es misericordioso, sí. Pero si no se te enseña cómo guardar lo que Dios te entrega, lo vas a perder. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón apartado de mí está. Dios mira qué haces desde lo profundo de tu corazón. Cuando usted ama a alguien, ¿qué hace? Está con esa persona, busca escucharlo, conocerlo, saber qué piensa, qué le gusta, cómo agradarlo. Pero si tu mover hacia Dios no es así le digas Señor, Señor, Dios sabe que solo le dices Señor, Señor de labios, pero tu corazón apartado de Él está. Que mira hoy mi hermano y mi hermana en tu corazón en este momento, Dios en tu vida. Te estás acercando a Dios, amén. Pero Juan 15:5 dice, el que permanece en mí, el que me es fiel a mí, el que me busca a mí, el que me obedece a mí, el que camina en mi propósito, este lleva fruto, este tiene vida, este tiene liberación. Tremendo. ¿Qué es permanencia? Es constancia, es fidelidad, es firmeza. ¿Tu vida ha cambiado en todo el tiempo que recibiste a Cristo y volviste al mundo? ¿Has sido libre del pecado y de las obras que tú sabes que en la Biblia establecen que no son buenas y no le agradan a Dios? ¿Eres libre? ¿Ha cambiado tu vida? ¿Te sientes en victoria? ¿Estás en bendición? ¿Tienes paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿O necesitas refugiarte en el mundo y en lo que hay en el mundo? El mundo te da placer y te da felicidad. Dios te da paz, Dios te da gozo, Dios te da vida en abundancia. Depende de ti, no de Dios, hermano y hermana. Reflexionemos en lo que hoy Dios nos está diciendo. Ahora, tremendo. Mire lo que nos dice Lucas capítulo 17, 11 al 18. Jesús siguió su viaje hacia Jerusalén y tomó un camino que pasaba entre la región de Samaria y la región de Galilea. Cuando entró en una aldea, salieron a su encuentro 10 hombres que estaban enfermos de lepra. Sin embargo, se quedaron un poco lejos de Jesús y le gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros y sánanos. Jesús los vio y les dijo: vayan al templo para que los sacerdotes los examinen y vean si ustedes están totalmente sanos. Y mientras los 10 hombres iban al templo, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, regresó gritando: gracias, Dios mío, muchas gracias. Cuando llegó ante Jesús, se arrodilló hasta tocar el suelo con su frente y le dio las gracias. Este hombre era de la región de Samaria. Al ver eso, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿no eran 10 los que quedaron sanos? ¿Por qué solo este extranjero volvió para dar gracias a Dios? Tremendo. ¿Cuántos leprosos había aquí? 10.
¿Qué padecían estas personas? Lepra, una enfermedad. Dice que trataron de acercarse a Dios y le gritaron a Jesucristo diciendo: Jesús, sánanos. Estaban leprosos, estaban enfermos, estaban rechazados por la sociedad, no tenían vida. Pero ellos se acercaron a Cristo a pedir sanidad, no se acercaron para permanecer en Cristo Jesús. Y mire lo que es interesante aquí, ¿no? Porque ellos le dicen: Jesús, sánanos. Y Jesús les da una palabra, una promesa. Le dice: está bien, ¿quieren ser sanos? Aunque ustedes se acercan a mí leprosos, aunque ustedes están en una condición que el mundo te rechaza, yo no te rechazo. Te voy a dar mi palabra. Ve a los sacerdotes y muéstrate. Y van a ser sanados mientras caminan. Y la gente se acerca a Dios, toma la promesa de bendición, cree por bendición, evidencia la sanidad, evidencia la bendición. Pero luego de esto hacemos lo mismo que los leprosos. No regresamos a dar gracias a Dios. No regresamos a alabarle a Dios. Y mira lo que dice, que este regresó ante Jesucristo, dándole muchas gracias, se arrodilló hasta tocar el suelo con su frente. ¿Sabe qué dice la palabra? Todo aquel que se humilla será exaltado, pero todo aquel que se exalta va a ser humillado. Si usted tiene puestas sus confianzas en sus negocios, en su dinero, en sus bienes, en sus carros, en sus casas, de un soplo puede secarse lejos de Dios. Porque apartados de mí nada pueden hacer. Hermano, hermana, ¿para qué hoy se acerca a Cristo? ¿Quiénes somos entre estos leprosos? ¿Queremos sanidad? ¿Queremos bendición? ¿Qué queremos de Dios? ¿O queremos a Dios? Dice la palabra de Dios que había una mujer con flujo de sangre que padeció 12 años de esta enfermedad, que iba a médicos, que gastó todo lo que tenía y cada vez le iba peor. Y que un día escuchó que Jesucristo iba a pasar por esa ciudad y ella fue arrastrándose porque dijo: si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Pero la Biblia no evidencia que permaneció en Cristo, solo se acercó a Cristo para recibir sanidad. Los 10 leprosos se acercaron a Cristo para recibir sanidad, pero los 9 leprosos sanados no permanecieron en Cristo. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, habla de la viuda y la vasija de aceite, que va donde el profeta y le dice: Señor, Señor mío, mi marido acaba de fallecer, él servía a Dios, y hoy vienen los acreedores a golpearme la puerta y quieren llevarse como esclavos a mis hijos. Y el profeta le dice: ¿qué tienes en tu casa? No tengo nada, una vasija pequeña de aceite. Y el profeta le da una palabra y le dice: ve y pide vasijas vacías, para que de tu vasija pequeña de aceite llenas estas, y cuando ya las llenes, véndela y de eso vive. Y dice que la mujer en fe tomó la palabra, se encerró, obtuvo la bendición, vendió el aceite, pagó a los acreedores y tuvo para vivir con sus hijos. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que no permanecieron fieles a Dios. Los leprosos se acercaron a Dios, pero no permanecieron a Dios. La mujer de flujo de sangre recibió sanidad, se acercó a Cristo, pero no permaneció en Cristo. La viuda y la vasija de aceite recibió provisión y bendición, pero no permaneció en Dios. ¿De qué te sirve ganar el mundo y lo del mundo si tu alma se pierde? Es tremendo. Para ir concluyendo, Mateo 25:23 dice: su Señor le dijo: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Está siendo fiel a Dios? ¿Le es fiel con su vida? ¿Le es fiel con su cuerpo? ¿Le es fiel con su tiempo? ¿Le es fiel en la obra y con la obra de Dios? Buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Tremendo. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros,
pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. No habla solo de que te acerques. El acercamiento es el comienzo. La permanencia trae a tu vida la presencia, el poder, la liberación de Dios. No es lo mismo acercarse al que sana que tener en tu vida al que sana enfermos. No es lo mismo acercarse a Cristo en medio de la tormenta, que calma la tormenta esté dentro de ti. No es lo mismo andar con el que echa fuera demonios que tener dentro de ti el que echa fuera demonios. ¿Te acercas solo a Cristo? ¿O de hoy en adelante quieres permanecer en Cristo? Depende de ti, hermano y hermana. Vamos a orar. Yo te invito a ponerte de pie y a cerrar tus ojos.